Buenas tardes, soy Rocío Ramírez, coordinadora de la sección de gestión de despachos, y hoy os doy las buenas tardes y la bienvenida a estos diálogos para la redacción de escritos procesales. Nos acompaña en esta tarde y en esta sesión Álvaro Perea González. Bienvenido, Álvaro, muchísimas gracias. Y nuestro compañero Jesús Vicente Romero. Jesús, muchísimas gracias también y bienvenido. Gracias a los dos por acompañar. El objeto de la sesión de esta tarde es, con un enfoque dinámico y a modo de diálogo, teniendo los dos enfoques, tanto el del profesional letrado que escribe y hace peticiones, y la perspectiva del juzgado, el letrado de la Administración de Justicia en este caso, que recibe el escrito y que debe entender y evaluar, valorar y admitir o inadmitir lo que el letrado solicite. ¿De qué manera podemos enfocar nuestros escritos para que surta todo el efecto que queremos? Pues como os decía, está aquí Álvaro Perea esta tarde, letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de Primera Instancia de Juan Lagrada número 1, profesor y coordinador de la sección Diálogos para Futuro Judicial de la Ley y de la sección octava de Derecho Digital de la revista jurídica Actualidad Civil. Su currículum es que da miedo, Álvaro. Voy a resumirlo porque si no es que comparte habitualmente contenido, letrado en la Administración de Justicia desde el año 2015, profesor adscrito a distintos programas formativos de Cuerpo General de la Administración de Justicia, del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, coordina la sección octava de la revista jurídica de Civil Aranzadi y la Ley, colabora en el diario Expansión, 5 días, en fin, todos conocemos a Álvaro, todos conocemos lo profuso que es en publicaciones y cómo nos ilustra diariamente. Tenemos también a Jesús Romero Medina, que nos acompaña, es abogado, compañero del Ilustre Colegio de Abogados de aquí de Málaga y miembro de la sección de gestión de despachos y experto en oratoria. Se presenta de forma muy divertida siempre, me encanta porque es fresco y dinámico. Él se autopresenta, enseña oratoria y comunicación a otros abogados que buscan ganar más juicios, y desde que empezó en la abogacía ha trabajado en grandes despachos como Garrigues, especializándose en Derecho Civil y Contratación Mercantil. Ahora trabaja en Talento Abogado y sigue ganando juicios, solo que más barato. Y la verdad es que le gusta mucho la comunicación y oratoria. ¿Y quién mejor que él para estar aquí esta tarde y acompañarnos, darnos la otra visión que complementa la de Álvaro? Sin más, os dejo este foro para vosotros, la tarde es vuestra. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla que vamos a tener entre Álvaro y yo. Ya habéis visto nada más que comparando los currículums, que él va a hacer de eminencia y nosotros vamos a intentar lanzarle pelotas, ¿vale? E intentar poner algunos puntos en común entre la abogacía y la justicia, ¿no? Que, como dice Álvaro, es cada vez más necesario. Mira, cuando me planteó Rocío esta charla, pensé que lo mejor era empezarla con una pregunta hacia todos vosotros, que tenéis que contestaros internamente. Y es, porque todos además somos usuarios de alguna de estas plataformas. Todos utilizamos WhatsApp, todos utilizamos Spotify y todos utilizamos YouTube, o una u otra o varias de ellas, ¿no? Y todas tienen en común una cosa. Todas tienen en común una cosa, un proceso que han implementado en los últimos meses. ¿Sabéis cuál es? Que todas ellas te permiten ahora reproducir el contenido en 1 por 1,5 por 2 por. Todas ellas, siendo empresas muy distintas y dedicándose a sectores muy distintos, han entendido que el público cada vez quiere consumir un contenido de forma más directa y cada vez quieren consumir un contenido de forma más rápida. ¿De acuerdo? Y esto no nos tiene que dejar indiferentes. Si esto se hace por algo, ¿vale? Es porque nosotros, como consumidores de contenido y también como emisores de contenido que somos, cuando nos dirigimos al juzgado, tendemos a tener esa necesidad, ¿vale? Cada vez vamos a consumir el contenido de forma más inmediata. Y creo que los abogados tendríamos que, en primer lugar, hacernos parte de este movimiento en el cual el tiempo cada vez se valora más, ¿de acuerdo? Cada vez la floritura, toda la literatura jurídica va a tender a menos, ¿vale? Y creo que el juzgado también va a agradecer
esa brevedad inteligente. Es decir, no consiste solo en hacer escritos más breves, sino en saber condensar, en saber definir muy bien qué queremos decir, qué no queremos decir y cómo tenemos que decirlo. ¿De acuerdo? Sobre todo porque los jueces y los letrados de la Administración de Justicia no dejan de ser personas. ¿De acuerdo? Y a las personas algo más o menos alarmante. Y es, mira, según datos oficiales, ¿de acuerdo? De estudios realizados en Estados Unidos. En el año 2019 mirábamos las pantallas de nuestro móvil una media de 96 veces al día. En apenas 5 años, la cantidad de veces que miramos nuestro móvil es de 362 veces al día. Una cada 3 minutos. Esa es la atención que tenemos. Cada vez tenemos menos atención. Cada vez nos cuesta más, además, depositar la atención de forma continuada y teniendo en cuenta que se tarda una media de 20 minutos en concentrarnos en una tarea, lo que tenemos que intentar en nuestros escritos es, oye, pensar en ese juez, en ese letrado de la Administración de Justicia, que a pesar de que son profesionales de la justicia y están acostumbrados a leer durante muchas horas y a prestar atención durante varias horas, no dejan de ser personas y por lo tanto le afecta este déficit de atención y esta forma de consumir contenido. Entonces, la primera cuestión que sí que me gustaría comentar contigo, Álvaro, es, ¿tú sientes cierto agradecimiento, no sé si es la palabra exacta, pero en esos escritos que partiendo de un ejercicio de empatía se ponen en la piel del juez y en la piel del letrado de la Administración de Justicia para facilitaros el trabajo? ¿O crees que el fondo sigue siendo el fondo y hay que desarrollarlo tan extensamente como se quiera? No, yo, bueno, en primer lugar agradecer al Colegio de Abogacía de Málaga y también a ti, Jesús, que hoy compartas cartel aquí conmigo. Para mí es un auténtico privilegio y además hacerlo de una cosa que yo creo que es muy importante, como estás subrayando tú y de la que se habla ciertamente poco. Yo creo que se ha perdido tendencia con relación a este asunto de los aspectos comunicativos, no solamente en justicia, o sea, estoy hablando en general de todas las disciplinas, y que yo creo que es trascendental, porque cuando intento contestar a tu pregunta, cuando ejercemos cualquier profesión, realmente en profesiones, digamos, con aporte cualitativo, lo que estamos haciendo es comunicarnos. O sea, un ingeniero o un periodista, por supuesto, o sea, un profesional de la Administración de Justicia, lo que está haciendo es comunicarse. Esto es interlocución permanente y muchas veces, como pasa con las realidades más importantes en la vida, las damos por supuestas y no nos damos cuenta de que el elefante está en la habitación, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que cuando estamos abordando un ejercicio de carácter comunicativo, como es la redacción de un escrito, o en sala, o en una actuación procesal, o en una vista, o en una conciliación, una junta de inventario, me da igual, tenemos que tener presente siempre, yo creo que lo que son las tres máximas de cualquier narrador. En primer lugar, quién va a contar, es decir, quién va a ser el narrador, que normalmente seremos nosotros, ¿no? Hablo desde la perspectiva de abogado, yo me voy a intentar quitar el disfraz de letrado de Administración de Justicia y voy a ser letrado a secas. ¿Qué vamos a contar? Que es fundamental, o sea, qué historia, qué mensaje queremos transmitir y a quién se lo vamos a contar. Yo creo que esos tres elementos, esas tres preguntas, definen a la perfección lo que tiene que ser una buena estrategia comunicativa, que, insisto, es una cosa que habitualmente en el marco de la asistencia jurídica o de la asistencia profesional, pues se da por hecho, o sea, que todo buen abogado sabe comunicar y eso es falso. Y es falso también incluso de jueces, que yo siempre digo el ejemplo de que hay muy buenos jueces en lo que se refiere, por ejemplo, a la explicitación de fundamentos jurídicos y que, sin embargo, luego los escuchas hablar y no sabes lo que están diciendo. Yo conozco unos cuantos. Entonces, contestando ya de forma más directa a tu pregunta, yo creo que sin lugar a dudas, o sea, la concisión en lo que se pide, la brevedad, no es que sea una tendencia, es que es una realidad, lo vemos ya, lo estamos viendo, o sea, con los acuerdos, por ejemplo, de pleno, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en cuanto a la limitación de los escritos de casación, recurso de amparo. Lo vemos también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vamos casi a una justicia formularia. Entonces, eso tiene ventajas, que es que acorta, digamos, o concentra lo que es el objeto del pleito, y tiene desventajas, que es que muchas veces nos va a obligar a establecer muy bien los parámetros del mensaje para que no sobre nada, pero sobre todo para que no falte nada. Entonces, de forma indiscutible, tenemos que ir a un marco del sector legal, y aquí estoy profundizando sobre todo en el sector de la abogacía,
donde no solo importe el mensaje, sino cuánto va a medir el mensaje. Es decir, igual que Twitter delimitó los 140 caracteres, o lo estamos viendo ahora con ese cambio de paradigma en el enfoque comunicativo que tú has señalado muy bien, creo que esto va a pasar en todos los ámbitos y sin lugar a dudas en el marco jurídico que creo que ya ha pasado, o sea, que está pasando, es presente. De hecho, tenemos que tener en cuenta, y ayer precisamente se entregaron la cartera a la nueva promoción de jueces y juezas, ¿no? Ayer se entregó el despacho a 160 nuevos miembros de la justicia. Los 160 tenían de media 28 años. El año anterior tenían 29 años de media, 171 jueces. Y el año inmediatamente anterior, 188 jueces que tenían de media 28 años. Es decir, que si lo pensamos, en un periodo de 3 años, tenemos más de medio millar de jueces, que tienen entre 28 y 30 años. Y creedme a mí que tengo 31 y los jueces que están saliendo son precisamente de mi generación. No estamos acostumbrados a consumir un contenido ni a mantener la atención durante tanto tiempo. Y esto es esencial. Y muchos de ellos me lo dicen. Y son jueces que luego van a juzgar asuntos que el que menos será muy importante. Y es que es cada vez más complicado que un juez se lea un escrito entero. Y esto está feo decirlo, pero tenemos que ser lo suficientemente humildes como para asumir nuestra parte de culpa. Es decir, esto no es un problema endémico de la justicia. No es que hay que ver que el juez no me lee. No, es que también tenemos que ponernos en el piel del contrario. Y tenemos que partir de esta máxima. 2 frases casi siempre van a ser peor que una frase, ¿vale? Y mejor que 3 frases. Y con los párrafos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que intentar ser, dentro de la medida de lo posible, y no siempre se permite, pero la justicia formularia de la que hablaba antes Álvaro y de la que se quejan muchos abogados, permíteme decir que 25 folios casi siempre dan para lo suficiente. Es decir, si 25 folios tú lo utilizas bien, puedes explicar muchas cosas de las que han pasado. Puedes hacer especial hincapié en toda la valoración que se haya hecho de la prueba, salvo honrosísimas excepciones, ¿vale? Pero es que el problema es que todavía estamos utilizando arcaísmos que no son propios, ¿de acuerdo? No son naturales ni siquiera. Ayer recibía un escrito, un escrito informando del cumplimiento de una sentencia, ¿de acuerdo? La sentencia condenaba a pagar 10.500 euros y la parte contraria que había sido condenada tenía que pagarlo. Lo que habría sido un escrito en el que dijera, primero, que en fecha tal se nos condenó a pagar 10.500 euros, 2, que por medio del presente acompañamos justificante de ingreso. Lo que recibo es lo siguiente, que en el firme propósito de acatar lo dispuesto en las resoluciones judiciales y dentro del plazo conferido en virtud de lo dispuesto en el artículo 548 de la Ley 1/2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil en adelante LEC, por medio del presente venimos a informar del cumplimiento voluntario del fallo de la sentencia número tal de fecha tal, por lo que venimos a poner de relieve una vez más la estricta observancia de las normas procesales por parte de mi mandante, quien no ha mostrado una actitud obstativa ya sea en el plano... Por favor, a nadie le importa. Los abogados tenemos que ser lo suficientemente humildes para pensar que a nadie le importa lo que nosotros queramos escribir. Es decir, utilizar palabras esdrújulas no te va a hacer parecer más inteligente. Lo que lo va a hacer pensar a la otra parte es que está intentando ocultar algo. Si el letrado de la Administración de Justicia tiene un taco así de resoluciones o de notificaciones que leer, es más fácil que vea que en fecha tal se condenó que en fecha cual se pagó. Por lo tanto, pum, cumplimiento, siguiente asunto. Lo va a agradecer porque tienen mucho trabajo. Porque está cierto, la carga de trabajo supongo que afecta a todo esto, ¿no, Álvaro? No, totalmente, por supuesto. O sea, si tienes que dedicar varios minutos a leer un escrito, el ejemplo que has puesto a mí me parece, o sea, diáfano y es absolutamente cierto. Yo creo que con la abogacía, igual que con los escritores o en general con cualquier profesión que se dedique en cierto modo a la escritura o a la comunicación, pasa como con los escritores, digamos, de novela. O sea, uno lee, por ejemplo, a Miguel Delibes en sus primeras obras, a mí que es un autor que me gusta mucho, y era muy barroco.
Y luego, sin embargo, si vemos toda la evolución en la bibliografía de Miguel Delibes, vemos cómo al final escribe con una claridad verdaderamente sencilla. O sea, yo creo que saber escribir no es ser petulante, ni ser pretencioso, ni utilizar, como tú dices, palabras esdrújulas, sino es ser claro. Ser claro. Y yo creo que esto hace, la justicia, por supuesto, ha cambiado muchísimo. O sea, hace 30 años el nivel de volumen de ingreso que tenía un juego de primera instancia de Madrid, de Barcelona, de Málaga o de Sevilla era mucho más que la mitad. O sea, estamos hablando de una capacidad de trabajo que te permitía leerte un escrito de demanda, leerte un escrito de contestación a demanda con toda la tranquilidad. Ahora lo tenemos que leer, claro que sí. Lo que pasa que el contexto, digamos, sociológico es otro y es muy distinto. Entonces, todo esto que se ha venido a llamar el pleito masa, la litigación masiva, que está bien, o sea, porque realmente es una concienciación del ciudadano como consumidor que quiere reclamar sus derechos, que va a un abogado y dice, oye, lo de el dónde hay que firmar ya se ha acabado, yo quiero que mis derechos se preserven. Y eso está bien. Lo que pasa es que eso ha dado lugar a un fenómeno que es la traslación del problema jurídico extrajudicial al problema jurídico judicial. ¿Qué pasa? Que cuando estamos ingresando, imagínense, el año pasado me parece que han sido 3 millones de asuntos en la jurisdicción civil. 3 millones de asuntos son muchísimos asuntos, o sea, para todo lo que estamos hablando de la planta judicial. Entonces, lógicamente, a mayor trabajo, menor posibilidad de tiempo para leer. Entonces, eso nos pasa a los jueces, nos pasa al letrado de la Administración de Justicia y le pasa también al abogado. Por eso, como está diciendo muy bien Jesús, o sea, no, ser abogado no es hablar con un lenguaje barroco, no es hablar como Cervantes, sino que verdaderamente lo que tiene que primar es la concisión. Depende mucho de si estamos en un escrito de demanda, un escrito de contestación a demanda, si estamos en un escrito de mero trámite dando información de cumplimiento de lo que es la sentencia, pero siempre delimitando muy bien cuál es el objeto de debate o cuál es el objeto de la petición y exponiéndolo de forma clara. O sea, y créanme, o sea, que nadie lo agradece más que nosotros de verlo en negrita, quizá con la letra un poco más superlativa que las demás, el ver cumplimiento de la sentencia, pum, que se pide mandamiento de pago o esa mitad de transferencia. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que hay una cierta resistencia, porque no deja de ser la profesión jurídica, definitoriamente es una posición conservadora. O sea, nosotros aplicamos la ley, no la modificamos, la modifica el legislador, la modifica la sociedad, los movimientos sociales. Entonces yo creo que en ese, digamos, si me permite la expresión, reflejo primitivo, reflejo atávico que tenemos los juristas, siempre queremos, pues eso, que la floritura, que quede constancia, que tal, es como la obsesión con el papel, ¿no? Que esto es otra guerra que da para otro debate, pero siempre todo tiene que quedar por escrito, que conste en acta, que tal, que no sé qué, cuando hoy, pues, por ejemplo, está todo informatizado. O sea, ¿cómo va a constar en acta? Si ya consta en el programa informático, ¿qué quiere usted que Sí, conste? sí, sí. Creo que sí, pero bueno, creo que son vicios que se irán superando. Es verdad que las nuevas generaciones, como bien dices, tanto de jueces, fiscales, de toda la administración de justicia, abogados, procuradores, vamos un poco más en la órbita tecnológica y la órbita tecnológica y la conciencia del panorama eh, jurídico normativo, llámalo como quieras, en el que estamos, pues nos va a obligar, o sea, por las buenas o por las malas, a aprender a sintetizar, que es otro aprendizaje que no siempre se aborda, pero que es importante que lo tengamos en cuenta. Totalmente. Por lo tanto, ya hemos pasado el primer punto del que hablaba antes, que es, oye, ¿a quién le estoy dirigiendo mi escrito? Le estoy dirigiendo mi escrito a una persona que está generalmente sobrecargada de trabajo, que además va a atender, como atendemos cualquiera, en tanto el juez o el letrado de la Administración de Justicia, en tanto que persona tiene una capacidad de atención limitada y por lo tanto tenemos que escribir y comunicarnos con la justicia de una forma determinada. Pero vamos a entrar ya a lo que propiamente sería un escrito, ¿de acuerdo? En este sentido, yo, cuando me preguntan cuál es el consejo, si tuviera que dar un consejo, ¿de acuerdo? Acerca de cómo estructurar el contenido de un escrito, la pregunta que me hago es, si tuviera que decirle al letrado de la Administración de Justicia, ¿qué es lo que quiero que haga en 20 segundos? Si tuviera que explicarle el problema en 20 segundos y solo pudiera quedarse con esa pieza de información, ¿qué sería? ¿De acuerdo? Este ejercicio tenemos que hacerlo. Cuando vamos a escribir, pensar, oye, tengo 20 segundos y en 20 segundos le tengo que decir al juez, tal, 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 ha pasado esto, por lo tanto solicito esto. ¿De acuerdo? Ese ejercicio de síntesis, una vez que lo tengamos hecho, mi consejo es, si eso es lo primero, si eso es la esencia pura, si eso ya, una vez que está decantado el mensaje, si te queda eso, ponlo al principio. Ponlo al principio. Cada vez se va a tender más a prescindir de un discurso deductivo,
¿De acuerdo? Un discurso deductivo es un discurso normalmente en escrito de demanda en el cual yo te voy contando una historia, te cojo de la mano a ti, señor juez o señor letrado de la Administración de Justicia, te llevo a lo largo de una serie de sucesos y te muestro la solución. La solución es lo que se solicita, ¿de acuerdo? Este ejercicio tiene una cosa muy buena y una cosa muy mala. La cosa muy buena, como el juez o letrado de la Administración de Justicia ha transitado ese camino contigo, cuando llegue a esa conclusión, si llega la misma que tú, esa conclusión es muy poderosa, porque ha llegado él a ese descubrimiento, ¿no? Pero tiene una cosa mala y es que es fácil que se pierda por el camino. Por el contrario, el discurso inductivo tiende a lo contrario. El discurso inductivo, te digo a dónde vamos a ir, es decir, cuál es el fin, qué tienes que sacar como conclusión y luego te voy a dar todos los motivos por los cuales esa conclusión era acertada. ¿De acuerdo? Mientras que el discurso inductivo se utilizaba normalmente para escritos de contestación, ¿por qué? Porque es de contraposición, es decir, no es esto cierto, por esto, por esto, por esto. Las demandas siempre se tendría a hacer un discurso más deductivo, es decir, yo le cuento toda la historia y llegamos aquí, ¿no? Mi consejo es que cada vez prescindamos más de este discurso deductivo, que es más bonito y es más eficaz si se hace bien, pero es muy complicado, es fácil que se pierda la atención, porque el juez, si tú le predispones a la conclusión a la que tiene que llegar y luego no te separas, no das saltos lógicos muy grandes, es fácil que te lo compre, ¿vale? Pero al contrario, cada vez va a ser más complicado. Por lo tanto, discurso inductivo o discurso deductivo. ¿Álvaro? Estoy totalmente de acuerdo. Y a modo de complemento, porque ya te digo que suscribo cada palabra que dices y que verdaderamente, y yo creo que poco a poco vamos también a ese cambio de paradigma en la construcción, sobre todo del relato procesal. Yo lo que sí que me centraría, que es una cosa que cuando voy a la universidad o das alguna charla, sobre todo a gente joven, a gente que está empezando, en un escrito siempre pensando, digamos, en ese trance procesal más importante que es el juicio y luego posteriormente, lógicamente, la sentencia, lo que se Escucho, Álvaro, discuten... dame un segundo, Sí, perdóname. sí, no te preocupes. Lo que se discuten son hechos. Entonces, yo para mí creo que el jurista, sobre todo el abogado, tiene que tener una obsesión con la narración de los hechos de forma clara. Es decir, si nosotros vamos a la universidad y le cogemos a un estudiante de cuarto de grado de derecho, normalmente va a hacer una demanda que la hará más o menos bien, o sea, en lógica o coherencia con la experiencia que tenga, que normalmente será poca, pero donde va a enfatizar mucho la fundamentación jurídica. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar todo lo que sabe. Entonces, lo que se sabe parece que es la ciencia escrita, pero la ciencia escrita en un procedimiento judicial tiene un valor muy escaso, o sea, porque el principio iura novit curia, o sea, eso se lleva a rajatabla y no hay ningún juez al que normalmente le vayamos a sorprender, salvo que sea una sentencia, que sea muy reciente o que sea poco conocida, etcétera. Entonces, yo lo que sí que todavía lo veo, o sea, y me da un poco de pena, es que el hecho se desmerece y luego esto genera, sobre todo si estamos, por ejemplo, en un juicio civil, que yo barro para casa, lógicamente, en las audiencias previas muchas veces da problemas porque la definición de los hechos, tanto positivos como negativos, impeditivos, excluyentes, etcétera, no queda clara. O sea, no queda clara. Y lo que tiene, o sea, lo que nosotros queremos saber como juzgado es cuál es el problema. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué han venido ustedes aquí? O sea, ¿qué me quieren contar? Porque luego, si tienes razón o no tienes razón, de acuerdo con el silogismo de aplicación de la norma legal que sea aplicable, lo vamos a ver. Pero cuéntenme cuál es el problema. Y es que a mí me ha pasado, por ejemplo, en formaciones de inventario, o sea, donde se supone que es Sí. muy tasado, o bueno, en conciliaciones ya ni te cuento. O sea, que muchas veces sí, pero ¿qué quiere? O sea, es que no le entiendo. Entonces, ese concepto de la claridad es decisivo y para saber lo que quiere necesito saber qué ha pasado. Y muchas veces pasamos de puntillas por los hechos y el riesgo de pasar de puntillas por los hechos es dejarlos sin prueba. Y un hecho sin prueba, artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, penaliza al que lo tenía que probar. Entonces, ese artículo es la vida y la muerte de un abogado. El 217 es un artículo que nos lo tenemos que grabar a fuego. Entonces, cuando hacemos ese planteamiento inductivo, como dice Jesús, que yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo que quiero esto y este va a ser el camino para llegar a esto, lo tenemos que hacer, por supuesto, así, explicitando porque tenemos razón, pero sobre todo analizando y definiendo de forma muy nítida cuáles son los hechos que definen la contienda jurídica. Porque luego todo se va a decidir sobre esos hechos.
La fundamentación jurídica, créanme, es muy secundaria y no, hombre, no puedo hablar por todos los jueces ni por todos los letrados de Administración de Justicia, pero yo hablo por mí, yo me la leo poco, porque la conozco, o sea, la fundamentación jurídica la conozco, lo que quiero saber cuáles son los problemas. Ahí saca un tema que realmente inspira un poco el contenido casi de la hora que vamos a estar juntos, y es que si lo pensamos bien, estoy un poco pensando en voz alta. El 217 se encuentra, sistemáticamente hablando, dentro de la ley de enjuiciamiento civil, dentro de la parte de sentencia, es decir, no está está dentro del razonamiento que tiene que llevar a cabo el juez, es decir, la carga de la prueba está en cómo se debe resolver un hecho controvertido en función de la carga que le corresponda a cada uno. Por lo tanto, esto nos vuelve a llevar a ese ejercicio que comentábamos al principio, tan necesario, que es un principio de empatía. Es decir, yo me tengo que poner en la piel de la persona que tiene que dictar la sentencia, que tiene que dictar la resolución que estoy pidiendo. No me puedo poner en la piel de una persona que está totalmente imbuida por el procedimiento. Nosotros tenemos que pensar que cuando se te presenta un asunto, imaginémonos una negligencia médica, ¿de acuerdo? Tú cuando presentas la demanda, cuando presentas la contestación, te has leído el informe pericial, pero es que además te habrás leído otros 35 informes que habrás encontrado en internet al respecto. Te has leído muchísima jurisprudencia, te has reunido 4 o 5 veces con el cliente, te sabes todo de que tú estás totalmente dentro del procedimiento y entonces caemos en una cosa que se llama la maldición del conocimiento. La maldición del conocimiento consiste en que, como tú ya sabes lo que quieres decir y tú ya sabes de lo que estás hablando, se te olvida cómo era no saberlo. Y entonces tu comunicación falla, porque está totalmente sesgada por ese sesgo que es una maldición del conocimiento. Esto se demostró en un experimento social en el que se reunía a un grupo de personas y se les pedía que repiquetearan en la mesa canciones muy conocidas, muy básicas, por ejemplo, Cumpleaños feliz, ¿de acuerdo? O Campanitas del lugar. Y se les pedía a la otra mitad que dijeran qué canción estaban sonando. Pues en más del 80% de las ocasiones era totalmente imposible saberlo, a pesar de que era información sencilla. ¿Por qué? Porque el que lo repiquetea tiene claro, está sonando en su cabeza esa música, pero no pasa eso en la parte contraria, en la parte que te está escuchando. Entonces volvemos a ese ejercicio de, oye, el juez no sabe qué es lo que ha pasado aquí. Y el juez tiene que saberlo, tiene que saber por qué estamos discutiendo. Da igual luego los pormenores, la jurisprudencia aplicable, el hecho de que haya una doctrina específica que tenemos que tener en consideración. Se tratará de forma particular, pero lo esencial es que como mínimo podamos explicarle de qué estamos hablando, hacia dónde vamos y en qué tenemos que poner atención, porque si no, no vamos a poder desplegar la prueba que nos va a permitir luego tanto ir a sentencia como, por supuesto, abrir la segunda instancia. ¿Qué decir tiene? Totalmente de acuerdo. O sea, Jesús, estoy aprendiendo un montón, hoy contigo. Lo digo, supongo lo dirá el público también, pero yo también. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo, mira, te cojo el guante y me gustaría introducir una cosa que creo que es muy interesante. Yo antes hablaba de las 3 preguntas, ¿no? O sea, ¿quién cuenta? Que normalmente va a ser el abogado. ¿Sí? ¿Qué vamos a contar? Que es el planteamiento, digamos, de defensa que tenemos o la estrategia. ¿Y a quién se lo vamos a contar? Y yo vinculado con eso, que estás hablando cuando definimos el target, es decir, el público objetivo al que nos vamos a dirigir, que normalmente va a ser el juez que va a dictar la sentencia en determinados asuntos, el de la Administración de Justicia, tenemos que tener en cuenta, como tú bien dices, no solamente que nosotros, o sea, sentimos empatía porque seres humanos, somos seres humanos, o sea, yo no soy un marciano que acaba de aterrizar a la de Marte, sino que tengo vida, tengo familia, tengo apetencias, tengo gustos, y esto es importantísimo que lo entendamos. Yo, cuando era estudiante, siempre uno tiene una idea, o por lo menos yo, de la justicia como algo muy perfecto. O sea, yo me imaginaba que hay una maquinaria de relojería suiza en la que todo funcionaba bien, había independencia, imparcialidad o independencia, pero imparcialidad también, pero hay sesgos. Entonces, los sesgos son inevitables. Y yo a esto le he dado muchas vueltas, he leído mucho y digo, mira, y he llegado a la conclusión de que la única forma de ser verdaderamente independiente e imparcial sería que el juez o el letrado de Administración de Justicia no fuese consciente de cómo es. O sea, si yo no sé quién soy, si no sé si soy hombre, si soy mujer, si soy blanco, si soy negro, si tengo una discapacidad, si no la tengo, lógicamente voy a tener mucha empatía con los demás porque como no sé, yo no me quiero autodiscriminar, ¿no? En ese sentido o gen egoísta que tenemos todos definitoriamente porque no dejamos de ser animales. Entonces, eso es imposible. O sea, cualquiera tiene una identidad y el conocimiento de esa propia identidad genera el sesgo.
Entonces, como consejo, en el afán y deseo de ser prácticos en esta tarde de hoy, yo creo que cualquier abogado, si es no solamente inteligente y buen abogado, sino si es un poco pillo, si se me permite la expresión, tiene que conocer o intentar conocer personalmente al juez. Y lo digo yo, que conozco a muchos jueces y conozco mucho letrado de administración de justicia. Yo tengo compañeros que con el mismo asunto uno te lo dice de una forma y otro te lo dice de otra. Y muchas veces la argumentación que te dan luego posterior es una argumentación inductiva, no deductiva, cogiendo la expresión que me gusta mucho de metodología de razonamiento, ¿no? Porque yo hablo, no voy a decir nombres ni apellidos, evidentemente, pero yo tengo amigos jueces que son muy anticompañía aseguradora. Pues no sé si habrán tenido una experiencia en su vida Sí, sí. negativa con una compañía aseguradora y tú te lees sus sentencias y son el 80% desestimatorias en la pretensión de la demandante de una compañía aseguradora. Claro. Y luego tengo otros que, por ejemplo, pues, tienen una sensibilidad enorme con el tema de los animales. Entonces, como tengas un tema de un delito de maltrato en el juzgado penal, o sea, no te ponen solamente la pena de prisión, sino que te la ponen en la máxima graduación penológica. O sea, entonces, ese tipo de cuestiones que uno puede decir, bueno, da lo mismo que sea el penal 1 que sea el penal 2, da lo mismo que sea el juego de primera instancia o el letrado de administración de justicia el juego número 3. No, 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 no. O sea, esto es absolutamente relevante. Y luego uno termina familiarizándose con ese tipo de criterios. Lo ideal sería que los órganos judiciales o los letrados de administración de justicia, pues tal vez que fuésemos marcianos, ¿no? Y que las resoluciones fuesen innominadas, que yo lo escuché alguna vez, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que venir diligencia, ordenación o decreto Álvaro Perea González? ¿Por qué no puede venir juzgado? Y ya está. Pero es que realmente es un producto de razonamiento humano. O sea, y esto es así, sobre todo, insisto, en el caso de las sentencias. O sea, porque una sentencia es una decisión que toma un juez, que es un ser humano, para poner solución a un conflicto entre otros dos seres humanos. Y eso no lo aplica una máquina y no lo va a aplicar jamás, por mucho que se hable ahora de la inteligencia artificial y tal. O sea, eso es imposible. O sea, siempre ningún ser humano va a reconocer legitimidad a una máquina para poner fin a un conflicto humano. Esto es una cuestión casi antropológica, pero vamos así. Entonces, vinculado a lo que tú dices, el tema del sesgo. Yo creo que siempre hay que conocer a quién nos dirigimos, pero no decir, oye, es un juez o es un letrado de administración de justicia. No, por dónde respira. Igual que nosotros conocemos a los abogados, pues yo me conozco a los procuradores, yo sé a quién puedo llamar por teléfono y decirle, oiga, venga aquí, que necesito que me eche una mano, sé quién es imposible porque no accede a este tipo de cosas. Y a mí, por ejemplo, eso me gusta mucho. Ya hay asuntos, y te pongo un ejemplo y no me explayo más. Divisiones de herencia o liquidación de sociedades gananciales, donde, digamos, por la configuración procesal que tiene un sistema casi, digamos, de doble audiencia, una con el letrado de administración de justicia y otra con el juez, muchas veces creo que se puede llegar a un acuerdo. Sí. Yo, viendo el nombre y los apellidos, es verdad, aquí en Fuenlabrada donde estoy, pues ya es un sitio de Madrid, dices, hay mucha gente y los abogados cambian mucho, perdón. Cuando están en sitios pequeños, yo viendo el abogado sabía si podía llegar a un acuerdo o no. Y si podía llegar a un acuerdo, pues hacía una especie de comparecencia previa y estudiaba el caso en el sentido de vamos a intentar evitar que esto llegue a sentencia por un tema de costas, por un tema de coste temporal y demás. Pues yo creo que los abogados con esto es igual. Yo creo que el que lleva muchos años en el oficio lo sabe, pero quizás si nos está viendo gente que lleve menos tiempo, es conocer, digamos, el sesgo, el reflejo primitivo que tiene un juez o letrado de administración de justicia es importante y adaptarse a él. O sea, adaptarse a él, porque en último término, y esto no es que seamos más o menos o tal, o sea, estas paridades clasistas, o sea, fuera de todo lugar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en un procedimiento judicial normalmente la última decisión, para bien o para mal, porque el sistema diseñado así la tiene el juez. Entonces, saber por dónde respira el juez o el ponente, si estamos, por ejemplo, en un recurso de apelación, nos va a dar muchas pistas. Yo, mi mujer, que es abogada, muchas veces lo digo, dime quién es el ponente que te toca la audiencia provincial. Yo, tal, digo, date por tal. O bueno, pues este es muy garantista, este a lo mejor lo ve de esta forma. Yo creo que eso es fundamental. Humanizar en ese sentido también a quienes aplicamos la ley desde la perspectiva pública. Humanizarlo porque al final, mi abuela pone un ejemplo, bueno, salvando un poco la distancia, ¿no? Pero dice, lo tuyo es como hablas con un cura. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, realmente tenemos, los que somos cristianos, mi abuela es muy cristiana, dice, tenemos un ideal que es Dios, ¿vale? Que para los abogados sería la justicia. Dice, luego tenemos unos textos que son sagrados, que son el Corán, son la Torá o son la Biblia. Dice, vosotros tenéis vuestras leyes. Y luego tenemos unos representantes que son los curas, que vosotros, en tu caso, son los jueces, que se supone que son los encargados de interpretarlo y de aplicarlo. Y dice, pero el cura no deja de ser el vecino, el hijo de Paqui. Y en tanto que hijo de Paqui, también tiene sus emociones. Y los jueces le pasa lo mismo. ¿Y cómo de importante es esto? Pues mira, vamos a pensarlo. Hay un neurocientífico que se llama Antonio Damasio,
que estudió cómo afecta la toma de decisiones, qué afecta en la toma de decisiones. Y este hombre trabajaba con personas que habían sufrido daños neurológicos en la parte del cerebro encargada de las emociones, es decir, de la parte más irracional, por así decirlo, en el cerebro más primitivo, ¿no? Pues Antonio Damasio lo que llegó a la conclusión de que las personas con las que estaba estudiando, haciendo el estudio, eran capaces de analizar pros de opciones, los contras, contraponerlos con otras opciones, pros y contras, pero que a la hora de tomar la decisión, es decir, de decantarse a favor de uno u otro, eran totalmente incapaces. Es decir, una persona que no tenga la capacidad de emocionarse, porque ha sufrido, por ejemplo, un accidente de tráfico y ha sufrido daño en esa parte del cerebro, no puede tomar una decisión. Uno de hecho, era abogado, uno de los miembros que forman parte del estudio, y se tiraba 3 horas y media para elegir la corbata que se ponía por la mañana. Ni siquiera las decisiones más fáciles, como elegir el color de una corbata, se pueden adoptar si no se tiene esa parte que al fin y al cabo es irracional, que al fin y al cabo no deja de ser una parte primitiva de nuestro cerebro. Y los ecos afectan también al sector de la judicatura. En Estados Unidos hay un ejercicio que se hizo vamos, creo que era una muestra de 150 jueces. Se les daba todos los datos para resolver un asunto de un local en el cual se había cometido una infracción por tema de ruido, ¿vale? La diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad era que el bar tenía de nombre el kilómetro de la carretera. Uno era el bar 58 y el otro era el bar 1335. La infracción era la misma, los datos eran los mismos, sin embargo, en el primer grupo, el bar 58, la pena era un tercio, ¿de acuerdo?, de la pena que le pusieron a lo que tenía 1335 de nombre. Es decir, ¿qué afecta a un juez? A un juez le afecta todo. A un juez le afecta todo. Hay estudios que demuestran que el día que se cambia del horario de primavera y se pierde una hora de reloj, normalmente se pierden 40 minutos de sueño. Pues esos 40 minutos de carencia de sueño afecta en la gravedad de las penas. Es decir, que a un juez le afecta todo, a un letrado le afecta poco, le afecta todo. Y es casi imposible que se abstraigan. Y esto no significa que sea bueno, que sea malo, que la inteligencia artificial no tendría que sustituir nada, pero tenemos que ser conscientes de que nos dirigimos a personas y que, oye, que tenemos que adaptarnos también a eso. Y yo te añadiría una cosa, Jesús, totalmente de acuerdo, pero además, o sea, profundizando, yo creo que hay yo desde mi punto de vista, el 80% de los casos, por lo menos en civil, que es lo que yo conozco, que son reclamaciones de cantidad, etcétera, pues yo creo que la complejidad es relativa y normalmente el 80% sabes quién tiene razón o quién no la tiene de entrada, digamos, con la demanda y la contestación a la demanda. No, estoy hablando de civil, en penal, por ejemplo, cambia mucho la cosa. Pero en el momento, sobre todo, cuando estamos hablando de la inmediación presencial, o sea, que esto es verdad que ahora con toda la eficiencia digital y tal, parece que esto va a perderse un poco. Y a mí, que he luchado mucho por lo tecnológico, no sé si me arrepiento un poco, porque yo creo que luego la presencialidad en las relaciones abogado-cliente, desde luego, y en las relaciones abogado con juez, letrado, administración de justicia fiscal son imprescindibles, porque nos humaniza. O sea, ver que es una persona que tiene dos ojos como tú, que tiene una nariz como tú, que tiene una boca como tú, pues te empatizas. O sea, yo por lo menos. Yo te diría que hay muchos pleitos o muchos asuntos o cuestiones procesales en los que a lo mejor no siendo pacífica la cuestión, luego se decide por un tema, digamos, de feeling. Entonces, igual que cuando uno conoce a su mujer y dice, joder, o sea, no solamente que me guste esta chica, sino que tengo feeling con ella, pues eso también pasa, yo creo que sobre todo las comparecencias de inmediación. O sea, entonces, el juez, como es un asunto que no está del todo decidido, dice, vamos a ver qué me encuentro, y sin estudiárselo del todo, porque esa labor de estudio, de fundamentación jurídica va a ser ulterior, va a ser en el momento de redacción de la sentencia, sí que en el acto de la vista, y hablo con conocimiento de causa de conocer a muchos jueces, de haber trabajado con muchos jueces, después de salir de la sala te dicen, oye, pues esto va a ser así. Y tú dices, pero bueno, todavía no te lo has estudiado, tendrás la valoración conjunta de la prueba, ¿no?, que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, efectivamente, pero esa percepción ya está. ¿Y esto qué permite denotar? Una cosa que decías tú antes, insisto, que se dice muy poco, se escucha muy poco, pero que es una verdad absoluta, y es que el pensamiento jurídico, por lo menos ahora, ha dejado de ser deductivo y es inductivo. Es decir, el silogismo, que es la ciencia jurídica tradicional en virtud de la cual hay una premisa mayor, una premisa mayor, se llega a una conclusión, se ha invertido.
Entonces, yo juez, he ido a la sala, he celebrado el juicio, no tenía muy claro quién iba a ganar o qué perder, pero tengo una percepción y esa percepción va a condicionar el estudio que haga yo posteriormente de la fundamentación jurídica que sería aplicable a esos hechos. Sí. Y esto es absolutamente importante porque en el momento en el que uno está en sala o en el momento, por ejemplo, cuando es un procedimiento que se sentencia sin vista, cuando estamos redactando la demanda, tener en cuenta que esa percepción, esa primera impresión, que siempre es una primera impresión por definición, no va a tener lugar una segunda vez. Entonces, eso hay que cuidarlo. O sea, no vayamos a la lógica teórica de decir, no, aquí hay unas alegaciones, unas excepciones procesales, materiales, etcétera, una práctica de dar prueba y unas conclusiones. No, no. O sea, formalmente va a ser así. Pero luego, psicológicamente, como cualquier ser humano, o sea, porque un juez, lo que estamos diciendo es un ser humano, lo que muchas veces decide un pleito es la percepción que se tiene, el feeling, el decir, uy, pues usted me ha convencido. Y eso es lo bonito de la ciencia jurídica. Y yo que llevo ya algunos años en este lado de la frontera, yo lo miro con mucha envidia, o sea, porque yo siempre lo pongo el mismo ejemplo. A mí me encanta, o sea, mi trabajo y el trabajo de juez me parece, la administración de justicia me parece algo muy bonito, pero para nosotros que nadie me malinterprete, pero es un aburrimiento, o sea, voy a pitar penaltis todo el día, o sea, yo les envidio mucho porque marcan goles. O sea, yo mi mujer, toma, mira, he ganado esto en casación, y digo, joder, o sea, esto es la hostia, ¿no? O sea, he ganado en casación y nosotros no, o sea, nosotros además vas a cobrar lo mismo, o sea, desestimes, tal. Entonces, esa percepción, el trabajarte, la confianza en este caso del juez o la confianza en la administración de justicia, psicológicamente me parece muy bonito y teniendo en cuenta eso, que va a ser muchas veces de feeling, igual que a veces el feeling es malo y dices, a este no le vamos, o sea, no le reduzco la multa que le pueden poner, pero ni de broma. De todas formas, precisamente para trabajar y para que la gente también se lleve cosas muy, muy prácticas de esta conclusión, de esta charla, y visto que estamos de acuerdo en este punto, yo recomiendo una estructura que funciona muy bien y que precisamente sirve para trabajar este feeling, que muchas veces es una cosa inconsciente, pero que depende mucho de cómo expongamos los argumentos. Es decir, una misma idea expresada de formas distintas puede dar lugar a conclusiones distintas, puede dar lugar a conclusiones distintas. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿de acuerdo? La comunicación se desarrolla en un doble plano. Es lo que se dice y cómo se dice, lo que se percibe de forma consciente y lo que se percibe de forma inconsciente. Y de hecho, está estudiado que las palabras ni siquiera son lo más importante de un mensaje, sino que tiene más peso el lenguaje visual y la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estructura utilizo yo y que recomiendo? Hay muchas, ¿vale? Esta es una que funciona, ni siquiera tiene por qué ser la mejor, pero es la que yo más utilizo. Es una estructura que se llama ARE, ¿de acuerdo? ARE, que en realidad lo que dice es afirmación, razonamiento y evidencia. Y sirve un poco para todo, ¿de acuerdo? Si tú quieres convencer a tu pareja para ver la nueva película de Quentin Tarantino, que se ha llevado 3 Oscars, ¿vale? Puede decirse de varias formas, pero siempre tenemos que tener en cuenta que afirmación, razonamiento y evidencia son 3 piezas de información que hay que ordenarlas en este sentido. ¿Cómo sería en este ejemplo? Cariño, me gustaría que fuéramos a ver la película última de Quentin Tarantino. Razonamiento. Resulta que pues que la fotografía, el director de fotografía es tal persona, de los actores son muy, muy buenos actores, son actores de primer nivel, que han trabajado antes, va acerca de este tema, que además también te gusta y que yo creo que va a estar muy guay, ta. Ese es el razonamiento, ¿vale? Esos son los argumentos que soportan nuestra evidencia. La evidencia ya estaba, ¿vale? La afirmación ya estaba. La afirmación es, tenemos que ir aquí. ¿Por qué? Razonamiento, tal. Se dan todos los argumentos en orden. Y ahora veremos además qué orden. Y por último, si hay evidencia, mostrarla. Y además, es una película que se ha llevado 4 premios Oscar. Al mejor director, mejor película, mejor banda sonora y mejor montaje. Esa forma es mejor que casi cualquier otra alternativa. Es mucho mejor que decir, vamos a ver una película que tiene 4 Oscars, que resulta que tiene estos actores y es la película de Quentin Tarantino. Y es mucho mejor que decir, vamos a ver una película que tiene tantos actores, que trata acerca de esta materia que te puede gustar, que además tiene un Oscar y además de Quentin... Afirmación, razonamiento, evidencia. En los argumentos jurídicos casi siempre vamos a tener estas 3 premisas. Es mejor decir a dónde queremos llevar el juez,
qué soporta nuestra afirmación y, por último, dar, por ejemplo, la referencia de la sentencia del Tribunal Supremo que precisamente enjuicia un caso como este. Más que al contrario, es decir, hay una sentencia del Tribunal Supremo que habla de esto y que establece una serie de requisitos y, como conclusión, en este caso se cumplen los requisitos. No, al contrario, afirmación, razonamiento y evidencia, ¿vale? Vamos a intentar conducir de la forma más sencilla posible al enjuiciador, porque eso le va a permitir tomar decisiones de forma más eficaz. ¿Hay alguna estructura o hay alguna forma en la que tú creas que tendríamos que fijarnos más o hay partes en las que tendríamos que insistir más, Álvaro? No, yo suscribo lo que tú has Perdonad dicho. que os interrumpa, nos estamos aproximando, vamos cerca de la I-20, ¿vale? Para que lo sepáis, hagáis composición de lugar y que dejemos al menos 5 minutillos para preguntas. Gracias. Nada. Gracias, Rocío. Nada, yo soy breve. Yo no tengo nada que añadir. Suscribo de nuevo otra vez todo lo que dices. Y en lo que sí pondría el énfasis es que manteniendo esa estructura, digamos, argumentativa que tengamos, lo que expongamos tiene que ser ameno. O sea, sobre todo si es una exposición oral. O sea, yo sé que luego hay gente que es más aburrida, gente que es tal o es monótono. Yo lo entiendo de verdad. O sea, pero es como, por ejemplo, nosotros en los tribunales de oposiciones hay gente que se sabe muy bien el tema y tú le preguntas, oye, a ver, el tema de la propiedad y los derechos reales y tal. Pero como sea monótono, o sea, es que o sea, lo fusilas porque dices tal. Entonces, cuando estamos ante sobre todo una actuación oral, porque luego escribir y ser ameno ya es bastante más complicado porque ya hay que tener mucha experiencia. Pero cuando se hace una actuación, en esa es muy complicado, lo estamos viendo, o sea, porque hay que argumentar, estructurar, razonar, etcétera, pero tienes que conectar. O sea, tienes que conectar con el tribunal y casi te diría que con la contraparte. O sea, esa es una audiencia, se llama audiencia porque vamos a oírnos. Entonces, como nos vamos a oír, tiene que ser interesante porque si aburrimos al tribunal, y esto pasa muy a menudo, o sea, porque hay gente que desmerece este tipo de cuestiones, digamos, de efecto, pero son trascendentales. Si el juez desconecta, es que va, eh, vete tú a saber lo que pone, o sea, luego la sentencia, o sea, porque... Entonces, hay que mantenerle conectado, igual que se hace en un programa de televisión, igual que se hace con esto. O sea, estamos intentando que lo que estemos diciendo tenga interés para la gente que nos está viendo y no que esté leyendo yo aquí las 4 notas que me he escrito de forma que lo podría hacer una locución artificial. Hay que conectar, o sea, hay que conectar y hay que hacerlo con capacidad de despertar interés, porque yo creo que eso se valora muchísimo, o sea, y nosotros, yo por ejemplo, que no entro en sala casi nunca, solamente entro cuando sé que hay un buen abogado y ese buen abogado es calificado como tal por el juez porque sabe exponer bien, que ahí me dice, no, bájate que merece la pena tal. Y a mí a lo mejor el juicio, yo que sé, va de una usucapión aunque a mí me da igual, porque ya no me acuerdo de la demanda, pero me gusta ver cómo expone y ver cómo conecta con nosotros la persona el abogado que estás poniendo. De nuevo, es una cuestión de oratoria, además, que ahora, pues desgraciadamente, porque vamos con mucha prisa con todo, vamos tal, pues se desmerece y parece que no hay tiempo para cuidar eso, pero es tan importante el fondo, es decir, que estemos hablando de un derecho de servidumbre de paso o que estemos hablando de una pensión de alimentos, como la forma en la que los ponemos y conectamos con el tribunal. De hecho, vamos, y lo único que tenemos que pensar es, vamos a suponer, el otro día estaba yo dando una charla a un despacho de abogados de aquí de Málaga, que me consta que tiene, en la materia que trabajan ellos, son un abogado de 10, ¿de acuerdo? Son un abogado de 10. Derecho de familia, sabes que son muy pulcros, sabes que están al día de todas las actualizaciones, sabes que trabajan, pero es lo que yo le decía, digo, imagínate que técnicamente eres un 10, pero que luego en la expresión oral o en la expresión escrita eres un 3, que no sabes comunicar, que no sabes conectar, que no sabes estructurar, que no sabes... Pero técnicamente eres un 10. ¿Qué percepción va a recibir el juez? ¿Que eres un 10 o que eres un 3? Es que no estamos hablando ya de una cosa de, no, es que es para lucirme. No es para lucirte, es para no deslucirte. Es que si eres muy bueno, pero no eres capaz de comunicar lo que quieres decir, comunicar, la definición de la RAE, es hacer a la otra persona partícipe de lo que se tiene. De forma que, si tú eres muy bueno, pero no eres capaz de hacer partícipe al otro de lo que hay dentro de ti, al final no estás comunicando y al final se va a ir diluyendo poco a poco la importancia que se le da a las vistas, que precisamente yo creo que también estamos tendiendo al sistema escrito. ¿Por qué? Culpa un poco de los abogados, que no nos ponemos, que si aburrimos al juez, ¿qué va a pensar el juez? Mire, pues para decírmelo aquí y tenerme 20 minutos aquí escuchando algo que no quiero escuchar,
porque no me está enganchando de ninguna forma y me está haciendo perder el tiempo, démelo por escrito y me lo leo yo en mi casa. Para leerme usted las conclusiones, mándemelas por escrito, porque yo leo más rápido en voz baja de lo que usted lee en voz alta. Entonces, Totalmente. tenemos que también, insisto, darle la importancia que tiene a la comunicación, que no es poca, sobre todo porque es lo único que tenemos para demostrar lo bueno o lo malos que seamos. Yo hay políticos que me parecen inteligentes o me parecen tontos solo por lo que les escucho. No sé cómo trabajan, a lo mejor son gente luego muy desordenada, muy poco eficiente, pero si son capaces de hablar bien en público, voy a suponer que son personas de convicciones, que son personas que son capaces de... ¿Por qué? Porque a lo mejor eres muy bueno, pero si no me lo sabes explicar, te voy a creer menos. Sí. Y yo ya para cerrar a modo de anécdota, que yo creo que siempre son interesantes, yo no sé si la gente recuerda, pero Alberto Contador, el ciclista, cuando tuvo el tema del clenbuterol, yo me acuerdo que leía la crónica hace ya años en el periódico y Alberto Contador fue al tribunal de arbitraje con tres abogados. Uno que era experto en materias de dopaje, tal, no sé qué, otro que era experto en, digamos, la legislación administrativa de sanción en dopaje y otro que era el que iba a hablar. O sea, era un abogado que era Eso es el muy único americano, ¿eh? que iba a hablar. Sí, sí, totalmente. Digo, joder, digo, qué crack, ¿no? Digo, este es el que va a exponer, es el que va a sintetizar. Y efectivamente es una cosa que en los tribunales anglosajones es muy, muy, muy habitual. Y está Sí, muy sí. guay porque además son como los cantantes de los grupos de rock, ¿no? Es el que habla, es el que El se le tiene la frontman, ¿eh? fama. Pero que aquí está poco extendido. Yo creo que en algunos grandes despachos sí que lo tienen. En la abogacía del Estado, igual que los fiscales, yo me acuerdo en la Fiscalía de Albacete, que yo tengo muy buena relación con ella por temas profesionales, había uno que era el que iba a los jurados. Porque era, claro, en un jurado, o sea, no es solamente lo que seas tú capaz de exponer en cuanto al escrito de acusación y demás, sino que tienes que convencer a 9 tíos. Y ahora Y son, exactamente. entonces, claro, Ahora no este es estaba uno. muy cotizado porque el tío es verdad que tenía todo lo que era para enjuiciamiento, era un marronazo, pero eran homicidios y tal, no sé qué, pero es que era el único que ganaba a los jurados. Genial, genial. Me parece increíble y ojalá tomemos cada vez más conciencia. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay cierta Sí. tendencia a tomar conciencia. Rocío, si te parece bien, abrimos, no sé si hay alguna pregunta por parte de alguno de Sí, los sí, asistentes. ya hay aquí alguna. ¿Se os ocurre algún comunicador que podéis utilizar como ejemplo a seguir? Buena, Yo tengo buena mucho. pregunta. Pero no van a ser necesariamente del sector jurídico, ¿eh? Lo bueno de los abogados, y el otro día precisamente lo hablaba contigo, Rocío, cuando Ujú, buscamos inspiración, la inspiración para escribir normalmente no va a venir de escrito jurídico, o no necesariamente tiene que venir de escrito jurídico. Pasa lo mismo cuando hablemos de grandes comunicadores. Los grandes ujú, comunicadores, para hablar en una sala, no tienen por qué ser grandes abogados en sala. ¿De acuerdo? Entonces, yo sí invitaría a que la gente mm, visitara otras fuentes, que no sea estrictamente la jurídica, ¿de acuerdo? Ver los grandes discursos de grandes políticos siempre va a ser bueno, porque al final te va a dar las bases, que es esa conexión de la que hablaba antes Álvaro, de esa personalidad que tiene que tener un abogado para que no parezca una locución, de ese factor humano, ¿de acuerdo? Entonces, no busquéis grandes oradores solo en el sector jurídico. Es decir, hay un mundo más allá que nos puede servir de inspiración y tiene que servirnos de inspiración, ¿eh? ujú. Yo no sé si un gran comunicador, pero sí que puedo aprovechar. Yo recomendaría dos, además son dos libritos, o sea que se leen prácticamente en una tarde. Uno es El arte de tener razón, que es de Schopenhauer, que es uno de los anatemas que le lanza Hegel, que se lee muy rápido y es un libro muy divertido porque es la persuasión del sofismo clásico, ¿no? Entonces es como, da igual el fondo, cómo se defiende cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que es un libro que tiene que estar en manos de cualquier persona que le guste la oratoria. Y el otro, que a mí es un libro que cuando lo leí hace años en la carrera me impactó mucho, es el de Lakoff, de No pienses en un elefante, que habla muy bien de los sesgos cognitivos, de cómo muchas veces hay que definir cuál es un marco y cómo una palabra no es lo mismo reducir que aliviar. Eh, Permite crear una semántica y la transmisión de un mensaje de una forma mucho más profunda a los receptores que cualquier otra. Luego, vamos, lo que hemos hablado un poco en la charla. Esos dos libros a mí me parecen fundamentales para el que le guste este mundillo que es muy bonito. Sí. Viene otra. Os dan la enhorabuena, excelente ponencia. ¿Cómo contestamos a una demanda en la que se alegan varios hechos falsos por el contrario? ¿Varios qué, perdón? Varios hechos falsos alegados por el contrario.
Pues muy fácil, si son hechos falsos, negándolos y tendrá que probarlos. O sea, Aquí, vamos, la forma de referir nuestros escritos siempre se dice que tiene que, yo he leído en varias ocasiones a algunos autores, pero no creo que sea cierto, de hecho toda la literatura americana lo contradice. Hay muchos autores que dicen que tú tienes que escribir acerca de tu tesis, que no te tienes que centrar en la parte del contraria. Yo creo que no es cierto, yo creo que hay que coger y que hay que abordar los argumentos del contrario y que hay que atacarlo uno a uno. Pero el orden aquí va a ser muy importante, ¿vale? Tenemos que empezar con nuestra argumentación, ¿vale? Con nuestra historia primero, ¿vale? Contar nuestros hechos, primero nuestra versión de los hechos. Luego pendular hacia el argumento 1 del contrario y rebatirlo. Volver al argumento 2 y rebatirlo, ¿vale? Pero terminar siempre con una afirmación contundente que apoye nuestra tesis, ¿vale? Hay un principio que se llama principio de primacía y recencia. Dicen básicamente que lo primero y lo último que nos digan acerca de una serie numérica, por ejemplo, o si yo te dijera 45 palabras, te pidiera que las memorizaras, te acordarás de las 2, 3 primeras y de las 2, 3 últimas. Lo del centro se difumina mucho. Entonces, si hay varios argumentos que hay que atacar, intentad dejarlos en el centro, ¿de acuerdo? De vuestro escrito. Empezad con vuestra tesis, se discuten los contrarios y terminamos con nuestra tesis. Pero la respuesta rápida es la de Álvaro. Si son falsos, uno a uno, poquito a poco y demostrando que son falsos. yo aquí, si puedo intervenir, o sea, discrepo un poco de lo que dice Jesús. O sea, yo creo que muchas veces la tendencia del abogado, y eso sí que lo tengo muy visto de contestaciones a la demanda, es lo que está diciendo Jesús, es entrar a rebatir. Es decir, nos dicen A y yo voy a decir B y voy a discutir tal. Y desde mi punto de vista, y ya cuando tenemos cierta experiencia en estos temas, o sea, yo creo que no hay mayor ridículo para un abogado de la parte actora que decir algo y no poder probarlo. Y no hay mayor chuleo para un abogado de la parte demandada que decir ni siquiera voy a entrar a rebatirte, te lo voy a negar y lo vas a tener que probar. Como es imposible, vas a quedar en ridículo. Los pleitos que se ganan con mucha elegancia muchas veces es haciendo judo, es decir, no utilizando la fuerza propia, sino utilizando la fuerza ajena. Y eso, los abogados de estos, por ejemplo, de compañías aseguradoras y tal, que llevan ahí 5.000 pleitos a sus espaldas, eso lo saben hacer fenomenales. Como decir, que dices esto, vamos a ver cómo lo pruebas. Entonces, yo creo que rebatir en lo que merece la pena rebatir y cuando sabemos con el cliente y lo hemos hablado que no hace falta porque no tienen ningún elemento de prueba, es imposible, yo creo que un vacío probatorio induce muchísimo al juez a dictar una sentencia desestimatoria, sin duda, ¿eh? Pues hay algunas preguntas aquí ya que se quedan también un poco en el tintero porque ya por tiempo se nos van. Hablan sobre oratoria, aunque nosotros aquí estamos más bien hablando, porque hablan de oratoria en sala. O sea, hoy Ujú. aquí nos centramos en cómo transmitir esas ideas en escrito. Y bueno, felicitan por todos lados. Si recomendaciones sobre cómo que leer, dónde inspirarnos, cómo poder reforzar esta habilidad. Así que, bueno, hay preguntas, pero es que nos vamos de tiempo. Lo que sí podemos y si los que habéis asistido estáis interesados, manifestar al colegio y repetimos y ampliamos sesiones, que yo creo que como hemos comentado antes de empezar, Álvaro y Jesús, esto da para largo. Agradeceros a todos vuestra asistencia, especialmente a Álvaro y a Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, creo que ha sido una sesión que ha dado para mucho, a pesar de ser breve. Y yo creo que debemos repetir, si os apetece. Sí, sí, Perfecto. yo por supuesto. Por mi parte, encantado. Bueno, pues Ha nada, sido un muchísimas placer. gracias. Buenas Muchas tardes a gracias. todos. Hasta Adiós, luego. buenas Hasta tardes. luego. Adiós.